conexión con Bruselas. Señor Lobo, somos todo tuyo. Adelante. Bueno, pues audiencia y piernas de Javi. Aquí voy a explicar un poco la Semana Europea. Básicamente, esta semana, hoy voy a dedicarlo un poquito a tres claves de lo que han sido las 2 últimas semanas en Europa. Lo primero que vamos a tratar, el primer punto, es el tema de las audiencias para el Parlamento Europeo. Sabemos que hubo elecciones en junio al Parlamento Europeo y que se ha elegido una nueva presidenta de la Comisión, que vuelve a ser von der Leyen, y tiene que presentar a su equipo de nuevos comisarios. Los comisarios son como los ministros. Y para eso tienen que pasar un proceso de audiencias en el Parlamento Europeo, donde los europarlamentarios les hacen una serie de entrevistas y luego votan si los candidatos propuestos por la presidenta de la Comisión son aptos para el puesto al que se presentan o no. Señor Lobo, ¿esto es un mero formalismo o realmente tienen que pasar un examen? En la mayoría de los casos es un mero formalismo. Suelen, de vez en cuando, de los 27 comisarios, sabemos que hay un comisario por Estado miembro, ahora hay 27 Estados miembros tras la salida del Reino Unido, y siempre hay algún candidato un poco estrafalario, normalmente a los países del este, que no se toma muy en serio esto de su representatividad y suelen enviar a casos un poco de freno hepático. Pues hay veces que les tumban. Lo que pasa es que parece mentira, pero muchas veces hay veces que no merece la pena echarlos atrás porque el segundo candidato que proponen estos Estados miembros hay veces es peor que ese candidato. O sea, que hay veces que te encuentras ante la dicotomía que es, bueno, mejor lo malo conocido que lo malísimo por conocer. O sea, que realmente para responder a tu pregunta es una especie de pantomima. Ahora estamos todos los servicios de la Comisión preparando a nuestros futuros comisarios, dándoles un montón de información para prepararse, pero realmente están todas las cartas sobre la mesa y, de hecho, por ejemplo, unas estrategias que está siguiendo a cabo la derecha y la extrema derecha es que en este ciclo de audiencias en el Parlamento Europeo, Teresa Rivera sea la última, porque así obligan al Partido Socialista a aceptar todos los candidatos propuestos por la derecha y la extrema derecha, porque si el Partido Socialista dijera a alguno que no, entonces ya la derecha y la extrema derecha se ha encargado de explicar que en caso de que el Partido Socialista vote en contra de uno de sus candidatos, Teresa Rivera, que será la última, pues ellos ya tendrán la información de qué ha podido pasar con el voto de los socialistas para sus candidatos y votarían que no, la bloquearían. Es decir, es todo, como veis, mucho menos profesional de lo que debería, pero es así. Son estratagemas casi colegiales. Y de hecho, señor Lobo, le voy a lanzar una propuesta para cuando tenga tiempo, cuando le encaje. Estaría guay que explicara usted si el resto de países se toman el Parlamento Europeo tan en serio como España y mandan allí a los que ya no quieren por aquí, los mandan a Europa como si fuera, como vamos a decir, una prejubilación, una cosa así. ¿Un cementerio de elefantes? La gran mayoría. Yo he visto cosas en el Parlamento Europeo. Me acuerdo cuando estaba el Reino Unido, había un partido que se llamaba el UK Independent Party, que era un partido, uno de los promotores del Brexit, y los europarlamentarios que enviaban al Europarlamento eran directamente hooligans sacados de un bar de Bournemouth. O sea, era una cosa exagerada, o sea, pero exageradísima. O sea, una cosa vergonzosa, eran bufones. O sea, en el Europarlamento ves gente muy seria, muy preparada, pero hay muchos Estados miembros que envían a europarlamentarios que pasan. Yo he visto a José Blanco, a Pepe Blanco, que tuvo un puesto importante a nivel gubernamental, dormirse en el Europarlamento. O sea, en una audiencia de mi comisario, una vez fui a hablar de un tema de pesca con mi comisario y estaba Pepe Blanco, o sea, literalmente durmiéndose. O sea que realmente ¿cómo se dice? Accountability, no sé cómo se dice. Sí. Bueno, ahora sale. ¿Cómo se dice? Pues eso, bueno, si lo buscáis me decís. ¿O qué te refieres? Lo en serio que se toman lo serio que se lo toman, pues tiene un nivel bastante bajito. Pero bueno,
Y en esto, de hecho, otras cosas que quería hablar es que no solo eso, o sea, hay cosas más graves aún. Los europarlamentarios tienen que presentar una declaración de conflictos de interés. Me acuerdo en La su responsabilidad. época. Sí, No, de conflictos de responsabilidad. interés. De conflictos de No, interés. accountability es Ah, responsabilidad. sí, eso, es eso, perdona. Bueno, por cierto, Pues, no olvidemos lo que dice miércoles ahora mismo y nos dice, acordaos de quién tenemos representándonos a España ahora mismo en el Sí, Parlamento sí. Europeo, nada menos que al vice, al gran Follarvillas. albice, al sí, follardillas, sí, 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 como dice exactamente. más de uno. ¿Por qué Uno de no he ellos. pillado lo de Sí. follarvillas? ¿Eh? Que no he pillado lo de follarvillas. Sí, Follardillas. lo explicó, ¿quién fue? Bulldog Punk, en una de las últimas que estuvo con nosotros. No sé exactamente qué malentendido hubo con un comentario que hizo que bueno, un bonito elenco de gente empezó a decir que era el A follardillas. ver, Porque... pero esto en el fondo, o sea, eso se inventó porque el tío no paraba de soltar bulos contra la gente, entonces creo que hubo alguien de izquierdas que por hacer la coña, de decir algo muy burdo, que obviamente es falso, y meterse con él, pues le llamó al vice follardillas, cuando es bastante obvio que no ha hecho lo que dice el mote, ¿vale? Creo, o sea, entiéndeme. Pues eso, pues ya está, Se pero empezó bueno. a popularizar en su momento y se le quedó la cosa del follardillas. Y lo peor de todo es Bueno, que pues ahora en su partido él se acabó la fiesta, tiene de luego una puñetera ardilla. O sea, se la toma por el mismo. Sí, sí. Bueno, este es el nivel de seriedad en la política europea. Pero uno de los problemas que hay también es, de lo que estaba hablando, para intentar retomar y reconducir la sección, los europarlamentarios tienen que hacer una declaración de conflictos de interés. Me acuerdo en su época que Arias Cañete, que fue el comisario de, creo que de energía o de asuntos climáticos, tenía intereses en la industria automovilística y de hecho en estas audiencias le hicieron sufrir mucho por esos conflictos de intereses. Pero el problema es que desde esa época, hace 8 años ahora, las normas se han relajado cada vez más, son cada vez más laxas. Y hay una comisión de servicios jurídicos que critica que ahora ya es muy difícil detectar conflictos de intereses en los candidatos que se presentan en las audiencias a ser comisarios. Es decir, cada vez hay menos transparencia en una institución que debería ser la representante de los intereses de los ciudadanos y, como hemos dicho, primero, poco en serio se lo toman los Estados miembros, los ciudadanos europeos, llevando a gente como Alvise o los casos que he contado, o un cementerio de elefantes, de segundas o prejubilaciones, y realmente es una pena porque debería ser una institución pivotal y focal en la Unión Europea y por desgracia no lo es. Entonces, bueno, quería hablar un poquito de eso para criticar un poco el tema de la falta de transparencia. Otro de los asuntos que ha habido importantes fue que hace unos días estuvo Víctor Orbán también en el Parlamento Europeo para presentar las prioridades políticas de la presidencia de Hungría. Sabemos que, ya esto lo hemos hablado hace muchas temporadas, que cada 6 meses la presidencia del Consejo o de la Unión Europea es rotatoria y coincide o le toca a estados diferentes. El semestre del año pasado le tocó a España, luego le tocó a Bélgica y ahora le toca a Hungría. Entonces el jefe de Estado o el presidente del gobierno de turno tiene que ir al Parlamento Europeo a presentar las prioridades políticas. Orbán es muy conocido por ser bastante boca chancla, para decirlo mal y pronto, y se esperaba un show, se esperaba que dijera cosas de Ucrania y de la migración, pero la verdad que mantuvo un tono para lo que es él bastante comedido, dijo las burradas habituales sobre la migración y de hecho nos vamos a centrar un poquito en esto porque hizo un discurso diciendo que cuidado con los inmigrantes porque atentan contra los derechos de los inmigrantes, o sea, perdón, contra los derechos de la población LGTBI, contra los derechos de las mujeres. Que los derechos de estos segmentos de la población, del sector LGTBI o de las mujeres, se vean amenazados por la llegada de los inmigrantes, que son musulmanes en su gran mayoría y son gente que no respeta a estos colectivos. La respuesta de von der Leyen fue muy tibia en ese sentido y, de hecho, la tercera parte del programa de esta sección la vamos a dedicar a eso. Ella se centró más en sacar un tema que Víctor Orbán no había hablado, que es sobre el tema de Ucrania. Sabemos que Orbán es probablemente el socio más cercano, junto con Fico, de Putin en la Unión Europea. Y von der Leyen quiso sacar músculo en su réplica a Orbán.
porque cuando va el presidente de turno también le replica la presidenta de la comisión. Es un poco este circo dialéctico que se monta. Pero bueno, sobre el tema migratorio pasó de puntillas y había mucho que sacarle, porque esto es un tema interesante que además es un discurso del que se está apropiando la derecha y la ultraderecha en Europa. Lo vemos también en España, al mismo Abascal, diciendo que la inmigración es un riesgo para los colectivos como los homosexuales y las mujeres. Y, por ejemplo, Orbán, solo recordar que en el 2021 sacó la conocida como Ley Anti-LGTBI. De hecho, se llama la Ley de Protección de la Infancia, de la Familia y las actividades publicitarias comerciales. Es una ley que prohíbe la difusión de contenido que pueda promover la homosexualidad o la reasignación de género, prohíbe contenidos LGTBI en televisión diurna. Realmente es un partido que ha hecho una ley antiderechos LGTBI. La comunidad LGTBI en Hungría está francamente perseguida. Pero con las mujeres, por ejemplo, hay un protocolo, que es el protocolo de Turquía, que es el convenio de Estambul, en el que se lucha contra la violencia machista y los países tienen que transponer a su legislación nacional las decisiones del convenio de Estambul. Y Orbán lo ha ignorado totalmente. O sea, le importa más bien poco la violencia de género contra las mujeres húngaras, pero dice que son los inmigrantes los que suponen una amenaza para las mujeres húngaras. O, por ejemplo, el tema del aborto. Ahora las mujeres húngaras, antes de abortar, están obligadas a escuchar el latido del corazón del feto. Es decir, que Orbán dice que son los inmigrantes los que atentan contra las minorías LGTBI y contra las mujeres, cuando es él el que ha desarrollado legislación que atenta contra estos colectivos. Y digo esto porque Orbán es replicado en su discurso por la extrema derecha en Francia, en Italia con Meloni, en España con Abascal, en Portugal con el partido Chega, y es un discurso que cada vez escuchamos más y si rascamos son ellos mismos los que con sus legislaciones discriminatorias castigan a estos colectivos. Y cierro el programa diciendo que Ursula von der Leyen no utilizó la oportunidad de sacarle los colores a Orbán en este sentido. Y no se lo sacó porque ahora sabemos que esta semana Ursula von der Leyen ha dicho que la postura italiana de llevar a inmigrantes a Albania, esta solución propuesta por Italia, que de hecho acaba de tumbar la justicia italiana, le parecía una idea a explorar entre los distintos países europeos. Y de hecho hubo una reunión de todos estos países capciosos, Italia, Hungría, Francia, Suecia, Dinamarca, donde hay una presidenta socialdemócrata, pero aún así es muy anti-inmigración y está de acuerdo con estas soluciones bastante democráticas con los inmigrantes. Ursula von der Leyen dijo que era una vía a explorar y que los Estados miembros quizás tenían que explorar esta solución de que los inmigrantes que estuvieran buscando asilo se les echara a un país tercero mientras se dirimía si tenían la posibilidad de quedarse o no en Europa. Entonces, bueno, nos está quedando una Europa muy bonita, una Europa con falta de transparencia, en la que aceptamos discursos de odio contra la inmigración y donde la presidenta de la Comisión es un personaje bastante débil, que parece que lo único que le preocupa es Ucrania y el tema de Israel, siempre defendiendo a los bullies de la historia. Con esto termino la sección. Disculpar que me extendí. Eso de alguna manera confirma que la situación política que hay en España con una ultraderecha cada vez más fuerte no es un problema nacional. Quiero decir que es una corriente internacional. Sí, sí. No, por supuesto. O sea, lo nuestro hay que verlo en clave internacional. Sí. El tema migratorio, el tema de recortes de derechos, no. De hecho, España quizás es de los países que está mejor. Por lo menos hay una coalición de un partido de centro-derecha con un partido de pseudoizquierdas. O sea, que es mejor lo que hay en España que directamente partidos de derecha. Hemos pasado de tener un partido de derechas que englobaba a la extrema derecha, con lo cual se convertía en la vergüenza de Europa, a que como ya todo el mundo tiene su propia extrema derecha, ya sí. La situación de España no es tan mala como la de los demás. No, claro, o sea, lo que tenemos es un partido socialista, es un partido de centro-derecha, que es un partido moderado dentro de lo que es el contexto europeo. O sea que... Sí, pero me refiero que antes de la aparición de esta extrema derecha,
tú comparabas la derecha española, es decir, el Partido Popular, con otros partidos de derechas europeos y eran infinitamente menos demócratas que el resto de Europa. Sí. Ahora tenemos una derecha más civilizada. Sí, no, y en eso tienes razón. De hecho, ahora el Partido Popular, comparado con hasta incluso ciertos partidos socialdemócratas como en Dinamarca, son sorprendentemente moderados. Pero entendemos por qué es eso, ¿no? O sea, eso es porque en España antes no existía o no existía, mejor dicho, la ultraderecha estaba integrada en el Partido Popular y tuvieron la escisión, surgió la gente de Vox o como dice Keke, Vox, y claro, entonces el PP está en una situación muy complicada, por suerte para todos nosotros, que es que, en plan, hostia, ¿qué decimos ahora? ¿Decimos alguna barrabasada tan horrible como las de Vox? ¿O nos quedamos moderados y entonces no nos votan los fachas de España, que son muchos? Entonces, bueno, me alegro de ese problema. Está en esa dicotomía constantemente. Yo creo que tiene esas son las dos armas del... Yo creo que lo has reflejado súper bien. Es exactamente el dolor de cabeza del Partido Popular ahora mismo. Y dolor de cabeza que celebramos. O sea, que Oye, no... por cierto, un comentario. Bueno, y perdón, y tiene una explicación, perdona, Xavi, solamente, y tiene una explicación, que es la herencia extremadamente facha que hay en este país. O sea, es necesario ese electorado para que el PP tenga ese dolor de cabeza. Y o sea que nunca es bueno lo que estoy diciendo, porque, joder, ojalá tuviésemos una sociedad más progresista, más que hubiese enterrado verdaderamente con la palabra y con el discurso y con filiación pues la dictadura franquista y todas las épocas que hubo que tragarse en este país. Pero al mismo tiempo, el hecho de que sigan ahí hacen que hoy día todavía podamos decir que no estemos tan mal a nivel electorado, a nivel gobiernos, como están en otros países. Pero bueno, yo siempre digo, yo soy muy pesimista, que la derecha sabrá encauzarse a sí misma y es cuestión de tiempo, lamentablemente, como no nos pongamos las pilas, es cuestión de tiempo. Están focalizando el discurso en el tema de la migración y que es interesante recordar que en 2023, de hecho, ha supuesto un 40% de rebaja en llegada de inmigrantes con respecto al año anterior. Es decir, que las estadísticas mejoran. Si podemos hablar en esos términos, que me parecen terribles cuando hablamos de seres humanos, pero a pesar de que hay una reducción de inmigrantes que llegan a las costas europeas, a pesar de eso, la derecha y la extrema derecha está consiguiendo que el foco discursivo esté en ese ámbito. Yo quería un comentario que hable Igea, que todavía no lo hemos dejado hablar. Hola, buenas noches a todos. Por cierto, he estado durante más de media hora del programa escuchándoos por YouTube desde el coche y quiero felicitaros por vuestro programa porque es muy interesante. Y de hecho, por eso he pisado un poquito más para llegar y participar un poco con vosotros. Pero sobre este tema de la inmigración que estáis diciendo y sobre... bueno, medio broma, medio en serio que estáis diciendo que el PSOE era un partido de centro-derecha, por supuesto. Quiero comentar que el otro día estuve viendo la intervención parlamentaria que hubo sobre el tema de la inmigración y hubo una respuesta muy buena de Ione Belarra, y aquí no es cuestión de ponerme partidista, sino de ponerme en favor de los derechos humanos. Y es que cuando hizo la intervención Pedro Sánchez para rebatir al Partido Popular y a Vox sobre el drama de la inmigración, según ellos, ¿no? Sobre esta avalancha de inmigrantes que estaban viniendo y sobre el efecto llamada y tal, según la derecha y la extrema derecha, el argumento de Pedro Sánchez fue principalmente el de, bueno, tenemos que regularizar, tenemos que ser realistas, nuestra sociedad, la española, se está envejeciendo, va a hacer falta de aquí a 10 años 2 o 3 millones de trabajadores, hay que intentar regularizarlos porque ellos serán los que paguen las pensiones nuestras en el futuro, etcétera. Entonces, claro, todo eso fue la base del argumento de Pedro Sánchez como Partido Socialista. Y me pareció muy interesante cómo le rebatió Ione Belarra diciendo que ese discurso era inmoral, porque buscar en la inmigración una parte práctica es inhumanizar
a esas personas que tienen el derecho humano de emigrar, y más aún cuando están huyendo de unas guerras. Entonces, ese matiz, porque yo mismo a veces he utilizado ese argumento cuando estás haciendo discusiones o debates con amigos o con compañeros de trabajo, el de, oye, la parte útil, ¿no?, de la inmigración. Y no hay que ver eso. Es que al final son seres humanos que tienen el derecho a moverse libremente por el mundo, No. igual que deberíamos tener Pero nosotros, puedo decir, y más aún, claro, y más aún cuando están huyendo de las guerras. Eso es lo que quería decir, porque me abrió los ojos, ¿eh? es que es un argumento, pero es que va mucho más allá. Es que el ser humano no sería ser humano si no hubiera migrado. Es decir, Claro. sabemos antropológicamente que nos originamos en África y que lo que hicimos fue migrar al resto del mundo. O sea, no es que sea un derecho humano, es que es lo que nos hace humanos. Migrar nos Eso. hace humanos. Entonces, dejémonos ya de tonterías, porque no es que sea un derecho, es que si no hubiéramos migrado no seríamos lo que somos. Entonces, Es parte de nuestra naturaleza humana. totalmente, parte de nuestra especie. Porque si no hubiésemos migrado en los inicios de nuestra especie, ¿no existiríamos? ¿Nos habríamos extinguido? ¿Se podría decir eso? Sí, sí, probablemente nos hubiéramos quedado en África, seríamos una especie con menos capacidades adaptativas y como tantas especies de seres humanos, pues nos habríamos extinguido, como los Australopithecus, como los Eso es. neandertales y como todos nosotros. Como tantas especies de homínidos, ¿no? Nuestra Como tantas ventaja especies de evolutiva fue la homínidos. capacidad de migración. Y que no Sí, lo al- digo yo, a- lo dicen los grandes tótems de la antropología. O sea que... Joder, qué Eso es. bueno, qué grande. Oye, grandísimo punto de vista, grandísimo interlocución aquí y, joder, me ha encantado. Siempre aprendiendo en Conexión con Bruselas, en Muévete a tu bola y en todo lo que emana de ese tándem. Y Oye, hablando de tándem, no, mentira. un último comentario. Un último Venga, comentario sí. antes de que se nos quede dormida Luda. Que hoy se cumplen 13 años del final de ETA. Y Bueno. aunque parezca Mira. mentira, siguen estirando el chicle. Siguen estirando el chicle. 13 años después. Bueno, pues enhorabuena Hoy, 13 a los años, que lo han ¿eh? conseguido, ¿eh? Parece que siguen haciendo barbaridades, ¿eh? Es que es increíble. Y escucha, y dentro justo de un mes, no sé qué vamos a hacer. O sea, llevo pensando en cómo lo celebraríamos durante los últimos 5 años y ahora falta un mes y no tengo nada preparado. Dentro de un mes, ahora sí que ya se cumplen los 20 años del primer programa de Muévete a tu bola. O sea, ¿Sabes lo que pasa? Que además, y esto solo puede pasar en Muévete a tu bola, se cumplen los 20 años de Muévete a tu bola por segundo año consecutivo. Es increíble lo que pasa en este programa. Es una cosa. Pero bueno, llevamos sí, algo 2 habrá que años hacer, un especial. Llevamos Sí, sí. 2 años cumpliendo 20 años, pero bueno. Sí. No sé qué hemos podido hacer bien para llegar tan lejos. Y yo propongo que ya para siempre todos los años hagamos 20 años. Quiero decir, que estemos en 2032 y digamos, bueno, y este año es el Bueno, está hasta los 20º 25, aniversario. ¿no? Los 25 también merece la pena Bueno, a lo mejor celebrarlos. saltamos de Yo los creo 20 que a los 25. podríamos estar cumpliendo 20 Bueno, años hasta los 25, chicos, que es. dar paso a Luda, que yo creo que se nos muere.